Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Juan Manuel García. Soy guardia civil y además soy el director del Instituto Europeo de Ciencias del Comportamiento. En primer lugar quiero agradecer a Elvira y a ETESIS que hayan contado conmigo por la celebración del Día Mundial de Medicina de Urgencias y Emergencias, porque para mí es un honor el poder estar vinculado con todo el ámbito sanitario. Como muchos ya sabéis, llevo años dando formación a médicos, enfermeros y técnicos, sobre todo de emergencias y de urgencias. En esta pequeña ponencia me gustaría compartir con vosotros pues, unas cuantas píldoras que os puedan venir muy bien, sobre todo en estos tiempos tan convulsos que estamos viviendo todos, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, os quería recordar que yo soy sinergólogo, soy experto en análisis del comportamiento no consciente a través de la lectura del lenguaje corporal. Intento leer los gestos, intento leer las actitudes corporales, sobre todo las no conscientes, y de esa manera lo que hacemos es coger un montón de información que nos va a servir muy bien para hacer nuestra labor profesional, ¿no? En vuestro caso, pues la atención al paciente. Pero no solamente nos vamos a centrar en la atención al paciente, sino que quiero abrir un poquito más el abanico, o abrir un poquito más la visual en este caso, para también utilizar esta herramienta, este método, para la gestión de nuestros compañeros, porque por desgracia, después de estos meses tan duros que hemos vivido, sobre todo vosotros, los sanitarios, pues vais a necesitar de todas las herramientas posibles para poder asistir a compañeros que probablemente lo estén pasando exageradamente mal y que estén pues al borde del estrés postraumático, por lo menos con unas vivencias, unos recuerdos de vivencias muy duras. Entonces, para quien ya me ha escuchado y para quien no, recordaros que el cuerpo siempre dice la verdad. Nuestro cuerpo, como lo que vamos a leer son gestos que son no plenamente conscientes, vamos a considerar como que estos gestos siempre van a decir la verdad pese a lo que diga la palabra, pese a lo que diga la verbalidad. Por eso es tan importante llevar de la mano siempre y estar siempre pendiente de lo que una persona diga, pero sobre todo de lo que una persona haga con su cuerpo. Algunos ya habéis visto este vídeo, pero para mí es una muestra brutal de lo que realmente es la parte consciente y la parte no consciente de una persona, cuando su cuerpo dice la verdad y su verbo, su verbalidad, dice otra cosa. Y cómo el cuerpo reacciona para tapar de manera consciente lo que inconscientemente ha dicho y es verdad. Lo mejor es verlo, ¿vale? ¿Me va a decir la verdad? Sí. ¿Estuviste con Carolina mientras estabas conmigo? No. Como podemos observar, la primera reacción no consciente de este hombre es decir que sí. Sin embargo, la parte consciente enseguida lo corrige y dice que no. Por lo tanto, ¿a qué vamos a atender? ¿Qué es lo que nos vamos a creer? Vamos a verlo de nuevo. ¿Me va a decir la verdad? Sí. ¿Estuviste con Carolina mientras estabas conmigo? No. Bueno, pues como nos hemos dado cuenta, pues evidentemente la primera es una reacción y la segunda es una respuesta. Por lo tanto, vamos a pensar que este señor sí que estuvo con la citada Carolina antes de estar con esta chica, o mientras estaba con esta chica, ¿no? Y lo que tenemos que tener en cuenta también cuando nosotros estamos interactuando en nuestro trabajo y con nuestros compañeros es que nuestro cuerpo, nuestra corporalidad o nuestros gestos están siendo observados constantemente. Sobre todo porque cuando tenemos un paciente, por ejemplo, sobre todo la de COVID, ¿no? Que es lo que está ahora mismo de moda y sobre todo cuando peor lo está pasando muchísima gente, ¿no? Yo creo que el enfermo de COVID, por el aislamiento y por el no tener información concreta de cómo es esta enfermedad, creo que lo está pasando muy mal. La incertidumbre creo que es de las peores cosas que puede tener un paciente. Pues por este motivo, cuando un paciente observa a una persona uniformada, un médico, un enfermero o un técnico, lo va a ver como un referente, lo va a ver como un portador de noticias, buenas o malas. Por lo tanto, todo lo que haga y todo lo que diga lo va a tener en una consideración extrema ese paciente. Por lo tanto, todas nuestras reacciones corporales van a ser leídas de manera consciente y de manera no consciente por el paciente, del mismo modo que lo puede hacer un compañero nuestro que lo esté pasando mal, ¿no? Nuestras reacciones corporales pues van a ser observadas. Claro, como nuestro cuerpo está constantemente en movimiento, nosotros podemos dar una corporalidad como esta muchacha que sale aquí, que simplemente con observar un poquito podemos ver que es una corporalidad hipertónica, que es una corporalidad dentro de un contexto desagradable
y que además es una corporalidad, unos gestos exocentrados, volcados hacia afuera, ¿no? Estamos hablando, evidentemente, cuando juntamos estas tres variables, con que es una persona con una emoción de ira. Podemos observar en el cuerpo tanto la ira como el miedo, como la alegría, como la tristeza. Y van a ser reacciones, insisto, que vamos a hacer de manera no consciente, que por lo tanto nuestro paciente, nuestro compañero, lo va a observar pese a que nosotros no seamos conscientes de que nosotros lo estamos ofreciendo. Luego tenemos que cuidar muy mucho cómo vamos moviéndonos, cómo vamos a entrar en una habitación donde hay una persona enferma de COVID, por ejemplo, que lleva mucho tiempo aislada, que no tiene noticias del exterior y que realmente lo está pasando muy mal. Simplemente el cambiar nuestra manera de entrar, nuestra manera de presentarnos, el respirar un poquito antes de abrir la puerta y ser conscientes de cómo va nuestra corporalidad, vamos a hacer que esta persona nos vea de una manera diferente, por lo menos que no nos vea con esta rigidez y esta tensión que evidentemente hay que llevar en el hospital, sobre todo estos días que hemos pasado, ¿no? Bueno, como profesionales, como compañeros, tenemos que adquirir la capacidad, o por lo menos yo os tengo que decir que sería conveniente ser conscientes de la importancia de observar más allá de lo que nuestros ojos pueden llegar a ver inicialmente. Porque si nosotros vemos un poquito más allá de lo que inicialmente podemos ver, vamos a ver que existe un grandísimo abanico de información que nos estamos perdiendo y que pueden ayudar muchísimo tanto al paciente como a nuestro compañero. Para ello, bueno, quien haya escuchado alguna ponencia mía esto ya lo sabe, pero para los que no, lo digo porque es muy importante. Para esto tenemos que saber cómo funciona el cerebro y saber que tenemos dos hemisferios cerebrales, que cada uno de ellos, pues digamos que tiene unas características concretas. Si observamos aquí el hemisferio derecho, tengo resaltadas las palabras imaginación, creatividad, intuición, límbico, emociones. Y el hemisferio izquierdo, pues lógica, planificación, cifras, datos, porcentajes, clasificaciones, categorizaciones. A mí me gusta diferenciarlo con pocas palabras y para que lo entendamos muy bien. A mí me gusta llamar al hemisferio derecho el hemisferio emocional o el hemisferio más espontáneo, a diferencia del hemisferio izquierdo, que hablaríamos del lógico o del controlado. Todo esto hay que sumarle a que sabemos, y más vosotros que estáis dentro del ámbito sanitario, sabemos perfectamente que cada uno de estos hemisferios cerebrales controla a nivel motor la parte contraria del cuerpo. Es decir, una persona, sabéis perfectamente que sufre un ictus, por ejemplo, en el hemisferio derecho, pues la movilidad reducida la va a tener en la parte izquierda del cuerpo, ¿no? Pues bueno, sabiendo las características de estos hemisferios cerebrales y de que cada uno de los hemisferios controla a nivel motor la parte contraria del cuerpo, pues ahora cogemos una serie de estudios, por ejemplo, ¿no? De Davison y Schwartz 1976, donde ya nos dicen, nos aseguran que existe una superioridad del hemisferio derecho del cerebro en el procesamiento emocional. Es decir, el hemisferio derecho es el que hablábamos del emocional, del más espontáneo, del menos controlado. Y otros estudios, por ejemplo, de Borot de 1992, directamente ya nos dicen que existe una superioridad de la hemicara izquierda sobre la derecha para la expresión emocional. Es decir, la hemicara izquierda y en 1976 Davison y Schwartz nos decían el hemisferio derecho. Justo lo que ya habíamos hablado. Bueno, pues todo esto ha hecho que nosotros, pues los expertos en análisis del comportamiento, nos hayamos dado cuenta de una cosa. Y es algo que a partir de ahora, los que ya lo vais a saber, lo pongáis en práctica porque podéis ayudar a muchísima gente. Y me explico. Cuando nosotros miremos a una persona y observemos, como en el caso de esta fotografía de Lady Di, o podamos observar que su hemicara izquierda, es decir, la parte izquierda de su cara, es como más pequeñita, está como más contraída, están como las carnes más duras. En este caso lo podemos observar porque el ojo izquierdo es más pequeñito, la ceja izquierda está más pegada al ojo, el pómulo izquierdo está un poco más subido, la línea nasogeniana que une la nariz con la comisura del labio está un poquito más marcada, e incluso esa comisura izquierda está más elevada que la derecha. Es decir, hay como una congestión en esa hemicara izquierda. Cuando nosotros observamos a personas que han evolucionado esa hemicara a esta, es porque están experimentando un sufrimiento emocional importante, precisamente porque está activado el hemisferio derecho del cerebro. Y lo importante de esto también es observar que efectivamente existe una dureza en las carnes que evidencia esa congestión, porque si no es así, es porque esta persona directamente puede traer como baseline, es decir, como de una manera natural esa parte izquierda de la cara más pequeña. Pero si observamos esa tensión, esa congestión en las carnes, que en directo, en el face to face, se observa muy bien, pues podemos asegurar que es una persona que tiene sufrimiento emocional, que lo está pasando muy mal. Y eso, en un enfermo de COVID, creo que es algo evidente, que lo vamos a poder observar y que es normal.
que tenga un sufrimiento emocional importante. Pero creo que también es muy importante el poder observarlo en nuestros compañeros desde ahora en el futuro, precisamente porque van a aflorar muchísimas cosas de las que se han vivido en los últimos meses. Pues continuando con la visualización de la hemicara izquierda, vamos a ver un caso real de un niño que evidentemente tuvo que sufrir muchísimo porque fue torturado hasta morir en su propia casa, ¿no? Si observamos la hemicara izquierda, evidentemente se puede observar cómo está mucho más contraída que la hemicara derecha, está más congestionada. Por lo tanto, podemos asegurar que existe un sufrimiento emocional muy importante. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que me gusta mucho y es el de Bill Clinton. Bueno, si observamos esta fotografía, podemos observar cómo su hemicara izquierda, lejos de estar contraída, está dilatada, por lo tanto no existe un sufrimiento emocional. Sin embargo, pues hubo un momento en su vida, habría varios, pero sobre todo uno de ellos, en el que realmente lo tuvo que pasar muy mal. Y es en el caso de Mónica Lewinsky. Fijaros como cuando tuvo que salir a la palestra para desmentir que mantuvo relaciones sexuales con Mónica Lewinsky. Bueno, ahora mismo sabemos que aquella declaración pues fue una declaración que fue mentira lo que dijo y ahora lo sabemos seguro, ¿no? Pero sin embargo, cuando tuvo que hacerlo en directo, fijaros cómo tenía la hemicara izquierda, porque lo estaba pasando fatal. Estaba mintiendo sobre un caso que evidentemente le machacaba en cuanto a la reputación y su sufrimiento emocional era muy importante, ¿no? Como podemos ver aquí, esa hemicara izquierda está muchísimo más contraída y se observan mucho más las líneas de expresión en esta hemicara que en la otra. Bueno, pues ahora vamos a continuar con el tema del parpadeo. El tema del parpadeo para mí es uno de los temas más importantes para poder llegar a ser mejores profesionales, si cabe, en lo que a la comunicación con los compañeros y con los pacientes se refiere. Fijaros que los parpadeos nos dicen muchísimas cosas, ¿no? Entre ellas, la que tengo aquí subrayada, es que parpadeamos más cuando estamos emocionados. No solamente parpadeamos más, sino que tenemos unos parpadeos diferentes. Tenemos un montón de parpadeos diferentes, en este caso 4 diferenciados. Pero a mí el que me interesa que sepáis es el segundo, es el parpadeo emocional. El parpadeo emocional es un parpadeo que quien lo hace está dando a entender a quien lo está observando que de lo que está hablando o de la situación en la que se encuentra en este momento tiene un carácter emocional importante. Por lo tanto, nosotros cuando observemos una persona con este parpadeo emocional podemos saber que en el momento lo que está diciendo, lo que está escuchando, tiene un carácter emocional para él. ¿Y cómo nosotros lo vamos a poder observar? Pues lo vamos a observar porque es un parpadeo normal, pero mucho más lento, como es el caso que os voy a hacer ahora. Es un ejemplo que os voy a hacer ahora. Imaginaros que un parpadeo emocional yo lo puedo hacer cuando mi hijo ha sido proclamado campeón de España de karate y yo además se lo cuento a un compañero. Yo le digo, oye, ¿te has enterado? Mi hijo ha sido campeón de España de karate. Y hago un parpadeo más duradero, que dura más largo, que podríamos tildarle como parpadeo emocional. Lo mejor es un ejemplo, aparte del que yo os he dicho. Fijaros en el parpadeo de Kiko Rivera cuando habla sobre su hijo y que lleva además mucho tiempo sin poder verle. Eso es un parpadeo emocional. ¿Cuánto hace que no lo ves? 3 semanas. Justo cuando dice 3 semanas, que es el tiempo que lleva sin ver a su hijo, es cuando fuerza el cerebro ese parpadeo emocional, que da a entender a quien lo estamos viendo que de verdad tiene un componente emocional lo que está diciendo. Bueno, y ahora la gran pregunta es cómo nosotros podemos aplicar el control de este parpadeo para gestionar a las personas, para gestionar a nuestros pacientes, a nuestros compañeros. ¿Cómo podemos utilizarlo nosotros? Pues fijaros, nada más y nada menos que con la escucha activa, con los compañeros. Y con los pacientes vamos a ver otra manera diferente. Fijaros que cuando nosotros estamos hablando con alguien y alguien nos está contando lo mal que lo está pasando en ese momento, lo mal que lo ha pasado, vamos a poner como ejemplo pues todo lo que ha ocurrido con el COVID. Si un compañero nuestro pues de repente se rompe y se viene abajo y estamos nosotros ahí como un hombro para poder escucharle, para que pueda llorar con nosotros seguramente hagamos una escucha activa natural que salga muy bien. Pero a partir de ahora, y sabiendo lo que yo voy a decir, os recomiendo que hagáis lo siguiente, y es que a medida que vosotros vayáis reconociendo que os va diciendo, os va hablando sobre algo que tiene un componente emocional importante para esa persona, para él, vosotros además de asentir y de hacer esta escucha activa, hagáis esos parpadeos emocionales en el momento adecuado. Porque eso va a hacer que las neuronas espejo de quien os está viendo parpadear, de alguna manera detecten que realmente os está importando de lo que estáis hablando. Por lo tanto, esta escucha activa va a ser de mejor calidad.
Y una escucha activa de mejor calidad hace que se ventile emocionalmente. Y cuando una persona ventila emocionalmente, sus perfiles emocionales bajan y los lógicos suben. Por lo tanto, se equilibra el estado emocional de una persona. Ventila y echa fuera todo lo que tiene que tener. Y además, si lo hacemos con esos parpadeos, facilitamos esa ventilación emocional. Por lo tanto, yo os recomiendo, yo os pido además que seáis conscientes de ello y que lo hagáis todas las veces que podáis, porque realmente funciona de una manera espectacular. Y además, vamos a utilizar las cejas. Parpadeos y cejas. Si os dais cuenta, nos estamos metiendo en una franja que es probablemente la única parte del cuerpo que un enfermo de COVID nos vaya a ver cuando nosotros vamos a ver en la habitación. Por tanto, si siempre ha tenido importancia las cejas, si siempre ha tenido importancia el movimiento de los ojos, los parpadeos, si cabe ahora más, ¿no? Cuando nosotros vayamos a ver a un paciente de COVID que lo esté pasando realmente mal, que esté aislado, que tenga esa incertidumbre, que no sabe si va a morir o si va a vivir, realmente lo tiene que pasar fatal. Y como hemos dicho antes, nosotros vamos a ser uno de los pequeños referentes dentro de su mundo, ¿no? Que va a ser esa habitación aislada, en los que fijarse para saber algo de cómo está todo. Por lo tanto, creo que es un ejercicio además de responsabilidad el saber que podemos hacer muchísimo bien simplemente utilizando unos pequeños parpadeos o utilizando las cejas. Las cejas en comunicación son unas grandes tildadoras, son unas llamadas, son unas, digamos, unas captadoras de la atención de la persona que tenemos enfrente. Digamos, si os fijáis en mí ahora mismo, que acentúan muchísimo más todo lo que nosotros vamos diciendo. Si nosotros lo hablamos de una manera sin mover las cejas, parece como que le falta calidez o le falta algo a esa verbalidad. Si nosotros lo vamos poniendo con ese con ese movimiento de cejas, pues esa comunicación es como mucho más, de mucha más calidad. Si además nosotros simplemente mirando a la persona y haciendo un párpado emocional, vas a ver que la cosa no es que vaya bien, no es que vaya mal, simplemente que estamos ahí, que conectamos con esta persona, que estamos para ayudarla, y una simple mirada, un simple cruce de miradas, con un parpadeo emocional, incluso con un golpe de cejas, hace más de lo que os podéis imaginar. Os lo aseguro que es brutal. Fijaros, dentro del movimiento de las cejas, además podemos observar en nuestros compañeros, bueno, en nuestros pacientes, las famosísimas microexpresiones faciales. Es decir, las emociones que sentimos y que no mostramos por la razón que sea, porque no queremos o porque no es el momento, porque, bueno, en fin, no tenemos por qué mostrarlas. Pero que, sin embargo, nosotros como profesionales nos viene muy bien el poder detectarlas. Porque no es lo mismo tratar a un paciente con miedo que a un paciente con tristeza, o a un compañero con miedo que a un compañero con tristeza. Y estas microexpresiones faciales que ocurren de manera rápida en el rostro van a hacer que nos den muchísima información sobre cómo se encuentra esta persona. De esta manera, claro, empatizamos muchísimo antes, ¿no? Sabemos cómo se encuentra esta persona. Vamos a por un caso real, de una muchacha que supuestamente intentó suicidarse, pero que luego hizo una declaración diciendo que no, que bueno, que el corte en la muñeca, que había sido un accidente cuando preparaba el desayuno. Fijaros en el vídeo. Jueves por la mañana, Alexandra Soldatova acude a un hospital de Moscú con una hemorragia severa en su muñeca izquierda. La noticia de un posible intento de suicidio corre como la pólvora y ella se apresura a desmentirla en el Instagram de su entrenadora. Всем привет. No os preocupéis por mí. Lo que publican los medios es una basura. Me corté mientras preparaba el desayuno y pensé que lo mejor era que un profesional me curara la herida. Это речь, потому что No os preocupéis por mí. Lo que publican los medios es una basura. Por mí. Lo que publican los medios es una basura. Por mí. Lo que publican los medios es una basura. Podemos observar, fijaros en esta fotografía, en este fotograma concreto, cómo podemos detectar, podemos identificar la emoción de la tristeza, pese a estar intentando quitar hierro al asunto y simplemente decir que había sido un accidente. Ha habido algo en el comportamiento de esta persona, algo en lo que ha ocurrido, que le despierta una emoción profunda de tristeza. Y si estamos hablando de suicidio, a cualquier profesional le llamaría la atención y, por supuesto, pondríamos una pequeña alarma en este caso, porque desde luego algo hay, eso está claro. Bueno, ahora nos vamos un poquito a la política. Fijaros cómo las reacciones no conscientes, estas microexpresiones que no podemos controlar, dicen tantísimo. la tarea trascendente que han asumido. Bueno, por mi parte, dar las gracias por hacer las cosas así. Creo que cuando un grupo de compañeros no está de acuerdo con una línea...
Bueno, de alguna manera este vídeo salió cuando Pablo Iglesias, pues, bueno, por decirlo de alguna manera, echó a esta mujer del partido. Lo que pasa que, bueno, yo intuyo, imagino que lo que harían era, bueno, pues hacer ver a la opinión pública que era de una manera amistosa, ¿no? Lo que le sorprende a esta chica, o quizá lo que le enfada, es ese gracias. Cuando dice gracias Pablo Iglesias, pues ya como que le extraña ese momento de gratitud cuando realmente, bueno, pues te están echando de un partido, ¿no? Yo entiendo que es un momento de extrañeza y de enfado por su parte, ¿no? De ahí su microexpresión de bajada de cejas. Bueno, pues esto podemos observarlo en un paciente o en un compañero y nos puede dar a entender por dónde está pasando en ese momento esta persona. Y sobre todo algo que deberíamos utilizar, un arma que deberíamos utilizar, pese a muchas veces no tener ganas ni fuerzas para poder hacerlo, es el mero hecho de sonreír. Y claro, el sonreír, algunos me diréis, ya claro, pero ¿y sonrío para qué? Si voy completamente tapado y no se me ve la cara, no se me ve la boca, no se me ve... Pero bueno, se nos ven los ojos. Y pese a que mucha gente se piensa que se sonríe con la boca, pues se sonríe realmente con toda la cara. Y no es difícil poder detectar que una persona está sonriendo simplemente observando solo sus ojos. Aquí tenemos a una misma persona ofreciendo una sonrisa verdadera y una sonrisa falsa. Si solamente nos fijáramos en sus ojos, sería más que suficiente para saber que esta persona está sonriendo. Y una sonrisa, en los momentos en los que estamos atravesando ahora mismo, de una persona que para nosotros es un referente, como es un técnico, o es un enfermero, o es un médico, para ese enfermo puede ser algo pues muy grande y muy importante. Por eso, aunque no tengamos fuerza muchas veces, simplemente el intentar sonreír de manera verdadera a la hora de despedirnos en una habitación, pues creo que mal no va a hacer. Y bien probablemente haga mucho. Y el contacto en tiempos de COVID, pues ya sabemos que es muy complicado. No debemos de tocarnos, debemos de tener una distancia social. Pero en el caso de las urgencias y las emergencias, el poder agarrar una mano, el poder hacer una caricia a una persona, y luego, evidentemente, ¿no?, utilizar el alcohol, utilizar lo que sea, pero podemos hacer tantísimo a una persona que lo está pasando mal, que se está muriendo, simplemente con un pequeño roce, un pequeño contacto, una pequeña caricia. Fijaros si son potentes las caricias, el roce, el contacto, que muchas veces nos las hacemos a nosotros mismos para calmarnos a nosotros mismos, para estar tranquilos nosotros mismos. Las microcaricias, que se llaman en sinergología, en comunicación no verbal, las utilizamos en primer lugar para tranquilizarnos y en segundo lugar también las solemos utilizar cuando no podemos hacer esa caricia a otra persona. Por ejemplo, en el galanteo, ¿no?, en la seducción. Cuando no podemos acariciar a otra persona, en muchas ocasiones la estamos mirando y nos estamos acariciando a nosotros mismos. Simplemente, si es algo tan bueno para nosotros que no lo hacemos a nosotros mismos, imaginaros lo bueno que puede ser hacérselo a otra persona, sobre todo viviendo un momento de real terror y miedo por lo que está pasando. Bueno, quiero poneros un ejemplo de lo que realmente es una microcaricia cuando se hace a nosotros mismos, pero con el deseo hacia una tercera persona. Bueno, que creo que queda clarísimo, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues además de estos pequeños inputs, estos pequeños ítems que os enseño pues para poder utilizarlos en vuestro día a día, en el trabajo, con vuestros compañeros, con vuestra familia, pues ¿por qué no? Vamos a aprovechar y vamos a relajarnos, vamos a reírnos. Utilizarlo para cuando veáis la noticia, veáis a un político que está hablando de lo que va a hacer o de lo que ha hecho, pues para ver si realmente lo ha hecho o lo va a hacer. Y reírnos porque es mejor reír que no llorar. Y lo mejor es verlo en un ejemplo. Para los que, ya me habéis visto en alguna ponencia, sabéis que existe un micropicor en la nariz asociado a la exageración, rozando la mentira, que se llama N20.2 y es este. Es un pequeño micro rascado debajo de la fosa nasal izquierda y que normalmente lo solemos utilizar cuando vamos a exagerar una respuesta. Le quería preguntar por qué tiene ahora mismo Castilla-La Mancha la mayor letalidad de España. Eso habría que contarse al señor Simancas, que culpaba a la Comunidad de Madrid, pero el caso es que la que tiene mayor letalidad es Castilla-La Mancha.
Bueno, yo no quisiera que con el... En definitiva, no solamente hemos visto un micropicor relacionado con la exageración, sino que hemos visto otro de malestar y además de búsqueda de una respuesta adecuada, ligada al principio de acción-reacción. Susana Griso le ha lanzado una pregunta y este hombre pues ha reaccionado con estos dos micropicores, nada más que decir. Y bueno, simplemente que espero que hayáis visto algo diferente con esta pequeña charlita, que veáis que podemos hacer mucho con pequeños gestos nuestros, con pequeños parpadeos, con una mera sonrisa. Podemos ayudar muchísimo a nuestros pacientes, a nuestros compañeros. Y una de las últimas fotos que quiero poner es una de las fotografías de la web de iTesis, que cuando la vi pues me ha llegado precisamente por tener en memoria, por tener cerca en el pensamiento a todos estos compañeros que han caído en esta guerra que estamos viviendo contra el COVID, por esos sanitarios que han puesto en peligro sus vidas, la de sus familiares, la de sus seres queridos, por los ciudadanos. Y con esto lo que quiero pedir es a todo aquel que vea este vídeo y no sea sanitario, o que sea sanitario, me da igual, un poquito de responsabilidad, porque lo que estamos viendo creo que tiene que doler mucho, duele mucho a la gente que se juega la vida en la calle, a los que estamos preocupados por lo que va a acontecer en el futuro y sobre todo pues eso, los que estamos arriesgando la vida de nuestros familiares porque estamos en plena lucha contra el COVID. Estamos observando una serie de actos por la ciudadanía que nos duelen mucho porque nos estamos jugando constantemente nosotros. Así que en memoria de nuestros compañeros, pues eso, va por ellos. Bueno, si alguien quiere contactarme porque tenga dudas o porque quiera decirme algo, aportar algo, preguntar algo simplemente, pues aquí tenéis mi Facebook, mi Twitter, mi YouTube, mi página web y todas, ya sabéis, todas las redes sociales, para poder seguir mostrando un poquito más del análisis del comportamiento no consciente, que tantísimo puede ayudar a todo el mundo y que por supuesto va a hacer que como profesionales pues crezcamos un poquito más. Nada más, por mi parte muchísimas gracias por aguantar esta charla y a seguir luchando, a seguir en esta guerra que tenemos que vivir y sobre todo muchísimas gracias en primer lugar por atenderme en esta charla y en segundo lugar y por supuesto más importante todavía por todo aquello que estáis haciendo por salvarnos la vida a todos. Muchísimas gracias.